Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy nos hemos desplazado hacia la provincia de Alicante. Vamos a hacer una ruta senderista que es súper exigente, son 15 kilómetros de camino. Se llama el Barranco del Infierno. Son más de 6000 escalones y empezamos en el pueblo que se llama Flakes. Estamos aquí, es un pueblo pequeño donde también hay un estacionamiento gratuito donde dejamos el coche. Entonces vamos a empezar la ruta. Yo traje una naranjita para recargar energías porque son alrededor de 5 horas de recorrido que vamos a tener. Y acompáñenme, no olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos a lo largo de la ruta. Para que nuestros televidentes se hagan una idea del camino que nos queda. Sí. Y después nos regresamos por aquí mismo. No, venimos, ahora no tenemos a la derecha por aquí, luego venimos aquí después, a la baja. Bueno, aquí vamos en la ruta con el palito, así que si tiembla, pues ya saben que es el palito que me tiembla un poquito. Bueno, empezamos esta ruta. Los escalones hasta el momento están super light. Vamos empezando a las 11 de la mañana. Ese camino que está ahí de zigzag, que ves ahí, vamos a ir por ahí. Sí, Eso cuando lleguemos abajo, subiremos por ahí. Ay, wow, mira, se ve puro zigzag en la montaña. Claro, exactamente. Allí donde cuando lleguemos podemos para adelante hay un mirador que se ve espectacular. Bueno, tengo que comentar que los escalones que estamos recorriendo al principio no son escaleras de cemento ni de nada de eso, sino son hechos en la misma roca. Son así, como los ven aquí atrás. También es importante debido a esto que si el clima está lluvioso, pues no vengan porque se pone resbaloso y peligroso y podría ser exigente para niños. Así que mejor venir con chicos más adolescentes. Bueno, aquí estamos con Yuri. Ella viene desde Alemania, es venezolana y el día de hoy nos está acompañando en esta ruta. Yuri, ¿qué tal te ha parecido esta ruta? Cuéntanos hasta el momento cuál ha sido tu experiencia. Bueno, me ha encantado hasta el momento todos los paisajes lindísimos que he visto aquí en España y me encanta mucho hacer lo que es el senderismo y el montañismo. Estoy súper contenta que me hayas invitado a este viaje. Estamos comenzando todavía la ruta, pero nos quedan todavía como unos 10 kilómetros y espero que al final estemos súper fit y súper cansados después de haber hecho este recorrido tan hermoso. Bueno, entonces seguimos, desde aquí tenemos unas vistas maravillosas. Vamos a seguir a ver si cogemos algo de calorcito, a ver si dejamos de parar tanto, a tomar tanta foto y tanto video y nos ponemos en modo ejercicio, porque a eso vinimos, ¿no? Así es. Gracias.
Bueno, nos encontramos este tunelcito para seguir la ruta. La verdad que desde aquí hay unas vistas maravillosas. Todos son rocas, árboles, escaleras, caminos, de todo. Y aquí esto tiene una filtración de humedad. Hay que llamar a un plomero para que me arregle esto porque no puede estar filtrando tanta agua aquí. Bueno, el Barranco del Infierno no es una ruta cualquiera, es una ruta muy exigente, bueno, no muy, pero sí es exigente y es considerada la catedral del senderismo, por lo cual dicen que una persona que es senderista debería recorrer esta ruta por lo menos una vez en su vida. Es una ruta circular. Bueno, bajando, todavía no estoy ni sudando, pero yo no quiero saber qué va a pasar cuando me toque subir. Voy a ver los pajaritos en el aire, eso sí. Así que bueno, por lo menos disfrutemos la bajada, porque la subida voy a estar con la lengua bien afuera. Y eso que ven en la parte de atrás, esa pared, se forma en una cascada grande cuando viene la temporada de lluvias. Ahorita mismo está seco porque hace un poco de frío, pero no ha llovido mucho. Pero imagínense esa pared gigante con una cascada, pues se debe ver genial. Bueno, se nota que hemos llegado a la primavera porque el camino está lleno de flores. Aquí atrás tengo, y durante todo el recorrido hemos encontrado bastante romero florecido. Hay flores exóticas, unas flores que ni sé cuáles son. Hay flores fucsias, lilas, blancas, de todos los colores, principalmente obviamente flores de monte. Pero está súper bonito el recorrido hasta el momento. Me ha gustado porque yo soy bastante floripondio, me gustan mucho las flores, así que ese es otro de los atractivos de esta ruta. Aquí los detalles. Estamos en el río Girona, está seco, es un mar de piedras blancas en estos momentos. Esto está allá. Hacia allá hay una presa, si quieres, no es el camino, pero lo podemos ir y volver, luego seguir el camino.
Nos hemos desviado un poquito de la ruta del Barranco del Infierno y hemos encontrado la presa de Isberg, que la ven atrás. Esta es la razón por la que el río Girona se encuentra seco y por eso hemos recorrido todo el camino de las piedras del río seco. Y bueno, pues vamos a seguir. Esto es un dato curioso, no es parte de la ruta, pero supimos de la existencia de este lugar y decidimos venir a conocerlo. Al igual que lo he dicho en otras rutas, aquí tenemos estas marcas que nos llevan por todo el sendero para que no nos perdamos. Bueno, aquí justo después del río empezamos a subir, así que a preparar las piernas, los glúteos, todo, las rodillas, que vamos para arriba, que hay que subir la mitad del camino, así que mucho ánimo cuando vengan por aquí. Ahí vamos, vamos subiendo. Y si quieren sacar culo, vénganse para el Barranco del Infierno, que les va a quedar bien duro. Eso está bien empinado. Vamos para arriba. Y ya no he podido seguir filmando mucho porque son demasiados escalones y muchas piedras, y ya he tenido como 40.000 intentos de esguince, de que se me voltea el pie, el tobillo, los ligamentos, todo me falla. No sé cuándo voy a llegar. Vamos a seguir, pero prestando la atención al camino, que después me fracturo por aquí. Y aquí en el medio de la ruta encontramos un aljibe de agua. Esto es como un pozo, y por acá uno se asoma y está el agua como a unos 5 metros para abajo. A ver. Chan, 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 chan. Que no se caiga. Después de llegar al infierno y subir, hemos llegado al paraíso, miren. Esto es el paraíso, un valle con árboles, con flores, con montañas, soleado. Porque ese infierno estaba seco. Ni el río tenía agua, nada. Nada, no había nada. El jardín del Edén. En el camino que hemos recorrido yo he presenciado muchas abejas, así que si hay personas que son alérgicas a las picaduras de abejas, vénganse preparadas, traigan algo por si acaso son víctimas de una abeja.
Bueno, aquí hemos encontrado un mapa donde nos explica la ruta bien detalladamente. Nosotros empezamos aquí en Flakes y seguimos la ruta hacia el número 2, que es donde está el río Girona, el río seco donde no nos pudimos bañar. Y después nos desviamos por aquí para ver el embalse, esa es la pared, la represa esa. Y ahora estamos aquí en el número 3, que es... Les Lluvias del Mig. Les Lluvias del Mig. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el momento llevamos 6 kilómetros y medio, más el kilómetro y medio que le sumamos aquí, van 8 kilómetros. Así que nada más nos faltan 7 kilómetros. Y a mí se me está acabando la batería del móvil, pero yo creo que lo que he grabado hasta el momento, pues se muestra bastante claro cómo es la ruta, se muestran los paisajes, se muestra qué se puede encontrar. Es una ruta totalmente natural. Por ser esta una ruta totalmente natural, por acá no hay absolutamente ninguna instalación donde podamos comprar comida o bebidas o absolutamente nada. Así que yo traje, o nosotros trajimos nuestro picnic. Aquí traje mi botellita de agua, bizcochito, unos sanduchitos hechos en casa. Hay que venir preparados porque hay que recargar energías. El recorrido es de 5 horas más o menos, llevamos 3, así que bueno, una parada técnica y seguimos. Y aquí seguimos subiendo. La verdad que está muy dura la ruta. No puedo ni hablar. Hemos estado subiendo desde el río, ya llevamos no sé cuántos kilómetros. Me duelen mucho los pies, las piernas, las nalgas, la espalda, el cuello, todo me duele, pero aquí vamos, hay que terminar. Faltan 2 horas creo. Yo no sé para qué me vine para acá. ¿Quién me mandó a venir para acá? Y desde este punto queremos despedir este video. La ruta estuvo bastante larga, pero no es difícil. Oficialmente estamos en la parte casi final, después de 6 horas y media. Aquí cerquita ya vemos la carretera y los coches. Desde esta ruta se pueden ver diferentes tipos de ambientes
Y aquí tengo nuevamente a Yuri. Quiero preguntarle qué te pareció la ruta, cómo sentiste, cómo te sientes después de 6 horas y media, después de todo el recorrido. Wow, un poquito cansada, pero a la vez con mucha energía que me ha transmitido la naturaleza, porque hemos tenido muchos caminos de subida, bajada. Bajamos hasta la parte del río que está completamente cerrada porque hay una represa, por lo cual no hay absolutamente nada de agua. Y allí hicimos nuestro pequeño picnic y luego empezamos a subir la segunda etapa, que viene 2 veces subida, 2 veces bajada, y estamos ahora en el punto máximo de la montaña. Y bueno, aquí estamos disfrutando de este hermoso paisaje que nos llena de mucha vida y estoy súper contenta de estar aquí, lo recomiendo e incentivo a la gente a que venga a hacer este tipo de senderismo porque bueno, nos va a poner un poco más fit por dentro y por fuera. Y bueno, pues yo también tengo muchos sentimientos encontrados porque la verdad que en algunos momentos me sentía súper cansado, pero también emocionado de ver los paisajes, de seguir y terminar el sendero. Me gusta muchísimo, me siento lleno de energía y los animo también a que vengan y visiten este hermoso sendero de la provincia de Alicante. Y también quiero informarles que en la parte trasera tengo el Montgó, que es el punto más alto de Denia. Los invito a suscribirse a mi canal porque vamos a seguir recorriendo otras localidades de la Comunidad Valenciana y de España. Así que los espero y hasta la próxima.